Entonces, vamos sin más dilación a llamar a Maribel Celis Vázquez. Ella, mientras está por allí haciéndose presente, les digo, va a exponer un tema que se llama, que se denomina Organización del tiempo de los estudiantes universitarios para recibir clases virtuales en épocas del COVID-19. Un tema interesantísimo porque, bueno, cuando empezó esta pandemia, todos estábamos sin saber cómo organizarnos. Pero bueno, ya por allí tenemos a Maribel, le damos entonces, le cedemos ya la palabra y puedes comenzar en el momento que lo desees. Muy buenos días con todos. Primero, por favor, si me confirman, si me escuchan correctamente. Sí se te escucha. Adelante, Maribel. Muchísimas gracias. Estoy muy emocionada en realidad de ser la primera expositora y agradezco a la quinta Convención Científica Internacional, que es la Universidad Estatal del Sur de Manabí, que me honra muchísimo haber sido estudiante de la carrera de Administración, y también a Eldis, que es el director de la red. Entonces, como usted lo mencionaba, el tema es muy importante y es verdad. ¿Por qué inició? ¿Desde dónde aparece? ¿Cuál es la situación que generó a un grupo de docentes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y a dos personas externas más a tratar este tema? Aquí tenemos cuatro expositores, dos somos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, un compañero es de la Universidad Nacional de Loja y una persona es de la Universidad de La Habana, Cuba. Sobre ese tema, y antes de iniciar, sí me gustaría destacar algo muy importante que el expositor de la conferencia magistral trajo a colación. Y ese tema es que debemos de enseñar con alegría, con felicidad. Y viene de la mano con lo que nosotros estamos tratando ahora. Y de hecho, lo escuchaba atentamente y decía, me está dando soluciones al problema que nosotros investigamos, que al grupo de personas que nos dedicamos a estudiar este tema de organización del tiempo, tenemos que luego incorporar en esa solución que estamos proponiendo en nuestra universidad. Y que no solo para la universidad, sino que después pretendemos estandarizarla y que sea un elemento importante de partida para que la puedan aplicar en otras instituciones. Como se mencionaba anteriormente, el título es Organización del tiempo de los estudiantes universitarios para recibir clases virtuales en épocas del COVID-19. El objetivo es identificar la manera en que los estudiantes organizan su tiempo para recibir clases virtuales. Dentro de este tema importante y el objetivo, tenemos nosotros también que se analizó todo lo relacionado a la educación, a las clases virtuales, por qué cambió todo este proceso, qué es lo que lo hizo cambiar, y un punto importante es la pandemia del COVID-19, que ha golpeado al mundo entero. Pero también alguien lo decía y tenía toda la razón. Esto es un problema, sí, pero nos invita a crear soluciones. Y eso somos nosotros. Nosotros los docentes, solución. Somos aquellas personas que estamos listas y prestas para poder ayudar a ese estudiante a salir adelante. Luego indico que materiales y métodos que se utilizaron acá, las técnicas que se utilizaron, los resultados y las conclusiones, voy a exponerlas más adelante. La literatura que se tomó fue relacionada a los decretos presidenciales del Ecuador. También se revisó la CEPAL, información de la CEPAL, información de la UNICEF, del Banco Mundial, de la Organización Internacional del Trabajo, porque todos ellos comenzaron a cambiar los reglamentos o a cambiar algunas estructuras que anteriormente se daban, pero que ahora con la pandemia ya no podían realizarse de esa manera. Y comenzamos a reinventarnos. Y ese reinvento también tiene que ser con la organización del tiempo. En base a ello he colocado aquí una línea
una línea de tiempo, línea de trabajo, donde decía que iniciamos con la pandemia del COVID-19. ¿Cómo apareció? Apareció en el 2019, ya sabemos que se insertó un virus, pero todo ello hizo que se cerraran los colegios, las escuelas, las universidades, y de esa manera, ahora sí, pensar, ¿cómo nos reactivamos? ¿Cómo logramos dar clases? ¿Cómo logramos no dejar a nuestros estudiantes sin recibir clases? Pero ese de recibir clases, de impartir clases, es para poder lograr ayudar a cambiar todo lo que está pasando, ayudar a cambiar todo el problema que está pasando. Y de hecho, se puntualizó mucho trabajo en lo que es lo tecnológico, porque aparecieron muchísimos programas. Caso contrario, nosotros no estuviéramos trabajando por medio del Zoom ahora. Es verdad que existía, pero ahora tiene mayor potencialidad. Entonces, en esa base, cada uno de los docentes y las personas que trabajan en las empresas han creado técnicas, han creado metodologías de trabajo y estrategias idóneas para poder sacar adelante todo este proceso. Este proceso es fuerte, este proceso es duro. Algunos todavía no nos insertamos en ese mundo del cambio, pero otros ya lo estamos haciendo. Pero como les digo, es un proceso de cambio, no es de la noche a la mañana hacerlo. Y considero que a la mayoría de nosotros nos ha pasado el que algunos estudiantes no organizan su tiempo. Ese es nuestro tema. Luego trabajamos con un proceso de administración o hablar del proceso administrativo, porque administramos nuestro tiempo en casa, administramos nuestro tiempo para la educación, administramos nuestro tiempo para el trabajo. Pero con la pandemia, ¿qué pasó? Con la pandemia, todo se nos unió. Ahora estamos en casa. Ahora tenemos que hacerlo todo. Tenemos que cocinar, atender a los niños, atender al papá, a la mamá, porque ya ni siquiera las personas que tenían a un ayudante en casa ya no lo tienen. Hubo también decesos de personas, sin número de situaciones negativas que se generaron y nos tocó replantear nuestro tiempo, organizar nuestro tiempo a estudiantes y a docentes. Pero este grupo de personas se centró en un grupo de estudiantes de cómo organizaban este tiempo. Entonces, por eso se habla de la administración y del proceso administrativo. El proceso administrativo, recordemos, que tiene 4 pilares fundamentales, que es la planificación, organización, dirección y control, y que la aplicamos a diario, en nuestra vida diaria. Algunos no armamos un plan, y de pronto ese es un error, pero de una u otra manera llevamos a cabo nuestros propósitos. Netamente ahora sí vamos a lo que es organización del tiempo. Decimos que esta organización del tiempo es nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, de qué manera queremos lograr nuestros objetivos, de qué manera queremos lograr nosotros que nuestra misión de ese día, la misión que tenemos para un mes o un año se cumpla. Y de esa manera nosotros tenemos que plantear 5 pasos importantes, o sugiero plantear 5 pasos importantes, que son armar un cronograma administrativo o una planificación en el cual escribamos o apuntamos las fechas claves. Después de ello, tenemos que definir nuestros objetivos a cumplir en el día, en el mes o en el año. Posteriormente, establecer un horario de acuerdo a lo que tenemos, horarios de estudio, horarios de trabajo. Repartir el tiempo para cada asignatura. Todas las asignaturas son importantes, sí, pero siempre hay una asignatura rectora. A esa asignatura rectora darle un mayor peso, pero no dejar a un lado las demás, porque todas tienen ese cúmulo de conocimientos para poder lograr que un profesional en formación, futuro licenciado, en cualquier área, pues tenga los conocimientos necesarios para poder desempeñarse en un medio, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y posteriormente, pues, ser constantes en toda esa planificación, no hacerla solo por cumplir, sino que realmente debemos de llevarla a cabo. Sobre ese ámbito, dentro de lo que es materiales y métodos, el enfoque de trabajo que nosotros aplicamos es un enfoque metodológico cuantitativo. Este enfoque metodológico cuantitativo, recordemos que es una serie de repeticiones de respuestas que nosotros lo hicimos por medio de la encuesta, ¿sí? Una encuesta que se realizó en línea para los estudiantes o 266 estudiantes de la carrera enfermería.
Estos estudiantes eran de primero, segundo, cuarto y séptimo semestre. El análisis multivariado de componentes principales fue un elemento importante que nos dio el resultado de cuáles eran los componentes que más se relacionaban y de qué manera estos componentes nos entregaban a nosotros ese resultado real de que en algún momento era solo hipótesis. Yo creo que es esto, creo que es lo de aquí, creo que es lo de acá, pero no, ahora la hipótesis sí, nosotros la pudimos identificar que fue real. La técnica documental fue aquella que se utilizó para poder fundamentar con referencias bibliográficas y la de campo, como les manifestaba, fue la encuesta, la muestra de 266 estudiantes. Dentro de los factores que se consideraron para este estudio fue edad de los estudiantes, semestre, lugar de residencia, lugar donde recibió clases virtuales, un elemento importantísimo que se estaba mencionando antes. Estamos en un aula, nos encerramos, a veces el estudiante no tiene esas ganas de aprender allí, le da sueño, hay 10.000 cosas que nos pueden pasar, ¿verdad? También en casa pasa lo mismo. Estamos escuchando que alguien está sonando la puerta, nos levantamos a abrir, o los estudiantes se levantan a abrir y ese fue un diálogo que tuvimos con ellos de manera virtual y escucharlos y después tratar de solucionar todos esos elementos que ellos nos presentaban como situaciones que se generaban en casa, era pensar, pero pensar bien, pensar de qué manera se articulaba todo para poder sacar adelante este proceso. Otro elemento fue la organización del tiempo para recibir clases virtuales, horas sincrónicas y horas asincrónicas que ahora nosotros estamos trabajando. Organización y distribución del tiempo. Perdón, por favor. Organización y distribución del tiempo para trabajos autónomos. ¿De qué manera los estudiantes organizan su tiempo para trabajos autónomos? Y los tipos de equipos tecnológicos utilizados. ¿Qué tecnología utilizaron? Se utilizaron computadoras, se utilizaron tablets, se utilizaron teléfonos inteligentes. ¿De qué manera los utilizaban? Si contaban o no con un equipo, que todo eso fue bastante triste conocerlo. Entonces, sobre esa base, voy a presentarles los resultados. Y los resultados tenemos que los componentes que más explican la variabilidad de la información recopilada son semestre, edad y lugar donde reciben clases virtuales. Como les mencionaba anteriormente, los semestres a los que se le aplicó la encuesta fue primero, segundo, cuarto y séptimo semestre. La edad fluctuaba entre 19 años hasta 23 años de edad. Y ellos nos manifestaban que para recibir clases virtuales tenían que dirigirse, algunos que no contaban con el internet en casa o la conectividad en casa, tenían que dirigirse a un parque de la ciudad donde tenían internet abierto o tenían que sentarse en los portales de su casa o compartir el internet con un vecino o un familiar, porque no tenían tampoco dinero. Ese es otro elemento importante que se sumó a este estudio. Los padres quedaron sin trabajo, no tenían ingresos económicos, algo otras personas también trabajaban desde casa y no podían atender al 100% la educación que se les daba por medio de la virtualidad con relación a la universidad, tenían que atender hijos y tenían que compartir el tiempo. Otro elemento importante que se generó acá acerca de del estudio de los componentes fue que los equipos tecnológicos influían muchísimo en este trabajo, en la organización del tiempo que ellos tenían que hacer. Y era que tenían un computador en su momento, tenían clases 2 o 3 horas, clases virtuales con los profesores de la universidad, y resulta que tenían que recibir o acompañar a sus hijos en las clases y también necesitaban el computador. Imagínense el problema que se les generaba. Entonces, de esa Maribel, manera... ¿sí? nos quedan 2 minutos. Gracias, muchísimas gracias, Adelante. María. Estoy por finiquitar. Muchas gracias. Entonces les decía que ese tema se generó porque no había poder adquisitivo, no tenían equipos y se sigue generando. De hecho, a nivel Manabí y Ecuador hubieron muchísimos, pero muchísimos información en el internet, en la televisión, que los estudiantes tenían que salir
desde un lugar urbano, marginal o rural hacia la vía principal para poder tener internet y compartir un equipo con un amigo o un hermano. Entonces, desde ese trabajo tengo que las personas o los estudiantes que fueron encuestados organizaron su tiempo mediante el horario de clases que se les había entregado, más los trabajos del hogar, más las actividades de un trabajo que ellos también estaban desarrollando, y lo cual les generaba el ingreso para poder cubrir sus necesidades. Otro grupo organizó su tiempo para estudios y las horas asincrónicas fueron tomadas para realizar tareas del hogar. Miren cómo ellos trabajaban, ¿sí? También ellos recibieron clases mediante una computadora portátil compartida con hermanos, como les mencionaba anteriormente. Y finalmente tenemos que el 7% de los encuestados, un número bastante pequeño, manifiesta que no les fue posible organizar el tiempo para estudios por cuanto tenían problemas de conectividad y debían de movilizarse a lugares improvisados. Entonces, estos y otros hallazgos se encontraron en este trabajo que les estoy presentando ahora. Son los resultados que les presento y como conclusión tenemos que la modalidad de estudios impuesta por la pandemia del COVID-19 ha modificado significativamente la distribución del tiempo de los estudiantes. Con esto, cada uno se ve en la obligación de planificar y organizar sus horas de trabajo, sus horas de estudio y quehaceres diarios, combinados con el compartir equipos tecnológicos con hijos o familiares, así como lugares donde conectarse a Internet, porque no cuentan con ingresos suficientes para pagar una mensualidad por el servicio de conectividad, o que otras personas viven en zonas rurales alejadas o sectores urbanos marginales. Muchísimas gracias por escucharme, ha sido un gusto enorme compartir con ustedes este tema que nos parece muy importante y no lo vamos a dejar aquí. Vamos a seguir trabajando y vamos a presentar, como les decía, una propuesta de solución en nuestra universidad para armar un proyecto de investigación. Muchas gracias y buenos días.